Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 833 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Bendito Señor, Padre maravilloso, altísimo Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por nuestra salvación, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por habernos reconciliado con nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, te bendecimos, Señor Jesús. No hay palabras suficientes para mostrarte nuestra gratitud. Señor, gracias. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por hacernos parte de tu remanente, Padre. Gracias por darnos esa necesidad de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ti, Padre. Gracias, Señor, por alimentarnos con tu palabra, Señor. Padre compasivo y misericordioso, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, eres clemente, eres lento para la ira y rico en gracia y fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu amor leal e inagotable, Padre Santo. ¿Qué mejor Dios podemos tener que tú, Señor? No hay otro como tú, Padre Santo. Nadie te iguala, Señor. Eres inigualable, único, Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel 31. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo que el día de hoy concluimos, mujeres hermosas. Vamos a estudiar solamente los versos 11 al 13. Dice la palabra del Señor así. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Los filisteos le habían cortado la cabeza a Saúl y la habían puesto en el templo de su dios Dagón, y su cuerpo junto con los cuerpos de sus hijos fueron colgados en el muro de Betzán, dice la palabra. La palabra no nos lo aclara, ¿verdad? Pero al decir que fueron colgados sus cuerpos en el muro, lo más probable es que fueron clavados en el muro, porque si no, ¿cómo se iban a detener en el muro, verdad? Ahora, eran 4 ellos, ¿verdad? Saúl y sus 3 hijos, pero solo a Saúl le cortaron la cabeza, y ahí puedo ver, mujeres hermosas, la sombra de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Jonatán y sus hermanos representan el cuerpo, y Saúl, que pues le fue quitada su cabeza, ¿verdad? Pues espiritualmente es la sombra de la muerte de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando matan a Cristo es como que nos estaban cortando la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Saúl era el rey de Israel, pero nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de todos. Amén. Y si es verdad que Jonatán y sus hermanos y su padre fueron clavados, mujeres hermosas, pues así también nuestro Señor Jesucristo fue clavado, nuestro Rey, ¿verdad? Y no en un muro, sino en una cruz. No muerto, sino vivo, para que ahí pagara por nuestros pecados. Y con su muerte nos cortaron a nosotros espiritualmente la cabeza, ¿verdad? Pero resucitó, amén. Resucitó al tercer día, amén, para darnos vida eterna y unirnos al Padre, amén. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, nos dio vida a nosotros, amén. Y así también los de Jabes agarraron valor para quitar del muro de Betzán los 4 cuerpos y llevárselos y quemárselos, porque lo más seguro es que pues esos cuerpos estaban tal vez muy maltratados, ¿verdad? Y enterraron, dice la palabra del Señor, sus huesos debajo de un árbol. ¿Quiénes eran los de Jabes y qué les hizo agarrar valor para ir por los cuerpos de Saúl y de sus hijos, mujeres hermosas? ¿Se acuerdan quiénes eran los de Jabes? Por favor, acompáñenme a leer en el capítulo 11 de aquí mismo, de 1 Samuel. Vamos a leer el capítulo 11. Está chiquito, lo vamos a leer todo. A ver, vamos a leer capítulo 11. Dice la palabra del Señor así, aquí en el capítulo 11.
Después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y les contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes, para que hagan con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, obviamente también los de Jabes. Amén. Al comienzo de su reinado, Saúl defendió a los de Jabes de Galaad de los amonitas, ¿verdad?, que los querían atacar. A los de Jabes de Galaad los vemos por primera vez en Jueces capítulo 21, a donde se menciona que no fueron con la gente de las demás tribus a atacar a los de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia del levita con su concubina? Los de Jabes de Galaad no pertenecían a una sola tribu específicamente, sino que constituían un grupo de gente en la región de Galaad, la cual estaba habitada mayormente por las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, las 2 tribus y media que no pasaron el Jordán, sino que se quedaron del otro lado. Y ahí había una región, por decirlo así, ahora en nuestro tiempo llamado estado, un estado, por así decirlo, llamado Galaad, y una ciudad llamada Jabes. Entonces, de esas 2 tribus y media que no habían cruzado el Jordán, algunos vivían en esa ciudad, y por eso les llamaban los de Jabes de Galaad. En Jueces 21, bueno, de hecho, desde el capítulo 19 vimos la historia de Levita y su concubina. ¿Se acuerdan? Que había un levita de la tribu, obviamente de Leví, ¿verdad?, valga la redundancia, que vivía en un monte de Efraín, y tenía una concubina que era de Belén de Judá, y la concubina le fue infiel y se regresó a su casa de su padre. Él va y la convence de que se regrese con él, y la convence y se van, y la lleva a ella junto con un criado, ¿verdad? Pero había gente malvada de Benjamín que vivían en Efraín. Y también había un hombre viejo, dice la palabra del Señor, de Efraín, que vivía como forastero en Gaba, a donde vivían esos malvados de Benjamín, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando el levita venía con su concubina, pues pasó por ese territorio, ya era de noche. Entonces el hombre viejo que venía del trabajo
le ofrece quedarse en su casa. Perdón, mujeres hermosas, pero aquí ya hay mucho polen y entonces la garganta cada año me da como que se me cierra un poco la garganta. Pero bueno, entonces venía caminando levita con su concubina y ya estaban cansados, ya se había hecho de noche. Entonces este hombre viejo que viene del trabajo los encuentra y los invita a quedarse en su casa. Pero resulta que los de Benjamín, los benjaminitas, eran bien malos, bien perversos y querían violar a Levita. Entonces tocaron la puerta y le dijeron al viejito, al hombre viejo, que sacara al hombre que había llegado, o a los hombres, no recuerdo si también dijo que al criado también, dijeron que al criado también, porque los querían violar. Entonces el hombre viejo dice que no les va a dar a los hombres, y el levita saca a su concubina, y dice la palabra del Señor que la violaron toda la noche, pues ella se murió, ¿verdad? Ahora sí ya nada más con el poquito aliento que le quedaba, llegó a la puerta de ese viejito en la madrugada, ¿verdad? Pero pues de tanto que la violaron, murió la señora. Entonces el levita se lleva a la concubina a su casa y la descuartiza en 12 pedazos y manda un pedazo para cada una de las tribus de Israel, pidiendo que se hiciera justicia. Entonces las tribus de Israel pues mandan congregar a todas las tribus, ¿verdad? Para que acabaran con esos benjaminitas, ¿verdad? ¿Y de dónde viene Saúl, mujeres hermosas? De la tribu de Benjamín, de los malvados. Así que bueno, el chiste es que los de Jabes de Galaad no quisieron ir. Ellos fueron los únicos que no se congregaron para ir en contra de los benjaminitas. Y cuando las demás tribus, los de las demás tribus, se dan cuenta que ellos no fueron, los mandan matar y solamente dejan a 400 doncellas, o sea, 400 mujeres vírgenes con vida, para darle a los hombres que habían quedado de la tribu de Benjamín, porque les habían ido a hacer una matazón a los de Benjamín, ¿verdad? A la tribu de Saúl. Así que al no ir los de Jabes de Benjamín, ¿verdad? Muy probablemente por eso Saúl pues ayudó con más ganas a los de Jabes de Galaad, porque ellos no quisieron atacar a los de su tribu, ¿verdad? Aunque ya no eran los mismos de los de Jabes de Galaad, porque pues, si los mataron, ¿verdad? Y nomás habían dejado a 400 mujeres, pues ya esos no eran los mismos, ya eran otros los que vivían ahí en Jabes de Galaad. Así que en el capítulo 11 de Primera de Samuel, Saúl ayuda a los de Jabes de Galaad y todo pareciera que ahí había acabado todo, ¿verdad? Pero cuando Saúl muere, ellos se acuerdan de la misericordia que Saúl había tenido con ellos y ellos le extienden misericordia a Saúl y a sus hijos muertos. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 6:38 que con la medida que midamos vamos a ser medidos. Si medimos con misericordia suficiente, pues vamos a recibir misericordia, vamos a ser medidos con misericordia también. Amén. En Mateo 9:13 el Señor Jesucristo mismo nos dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, el Señor no quiere sacrificios, Él quiere que seamos misericordiosos. Amén. En Miqueas 6:8 Dios nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente que hagas justicia y que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Si nosotros somos misericordiosas, los demás van a ser misericordiosos con nosotros. Amén. Tal vez no luego, ¿verdad? Pero al tiempo de Dios sí lo van a hacer, ¿verdad? Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Así como los cuerpos de Saúl y los de sus hijos fueron quitados del muro, así también José de Arimatea quitó el cuerpo de nuestro Rey y Señor Jesucristo de la cruz. Y junto con Nicodemo, ambos discípulos secretos de Jesús, ¿verdad? Que les tomó tiempo, ¿verdad? Poder hacerse, dejar de ser anónimos, ¿verdad? Poder hacerse visibles. Agarraron valor, aromatizaron el cuerpo con especias de nuestro Señor Jesucristo y lo envolvieron y lo sepultaron, ¿verdad? Tanto José de Arimatea como Nicodemo habían visto la misericordia personificada en Jesucristo. Amén. Y tuvieron misericordia, tuvieron valor para ejercer la misericordia con el cuerpo de nuestro Salvador. Se puede tener valor sin misericordia, pero no se puede tener misericordia sin valor.
porque Dios es la misericordia y Él es quien nos da la misericordia y nos da su espíritu. Y dice 2 de Timoteo 1:7 que Él nos da un espíritu de valor, no de cobardía. Dice, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, de valor, de amor y de dominio propio. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, ¿verdad? Que aprendamos a ser misericordiosas si es que queremos que otros sean misericordiosos con nosotros, porque con la medida que nosotros seamos misericordiosas, otros van a ser misericordiosos con nosotros. Y tal vez no las mismas personas, porque muchas veces vamos a dar misericordia y vamos a recibir maldad, pero esa misericordia no se va al vacío y tal vez no va a ser de vuelta pronto. Los de Jabes ya no aparecen después de que Saúl los libra, ya no aparecen hasta ahora cuando Saúl muere. Es al tiempo de Dios cuando Dios va a permitir que la misericordia que nosotros hemos hecho, otros la hagan con nosotros. Tal vez a lo mejor ni en vida, pero tal vez cuando muéramos harán misericordia con nosotros. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios de misericordia, Dios de toda consolación, te damos gracias, Señor, por mostrarnos cómo cuando somos misericordiosos, Señor, los demás van a ser misericordiosos con nosotros también, Señor. Porque con la medida que nosotros seamos misericordiosas, con esa medida otros lo van a hacer con nosotros, Señor. Y tal vez no sean las mismas personas a las que, Señor, les demos misericordia y sean las que nos devuelvan la misericordia. Pero, Señor, definitivamente tú vas a usar a otros que lo harán, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque nosotros somos tu cuerpo y tú nuestra cabeza, Señor. Por eso no podemos dejar de ser misericordiosas, Señor, porque tú nos mueves a misericordia, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos por tu gracia y tu misericordia, Padre. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotras a extender a otros tu gracia y esa misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor. Por favor, Padre, haznos canales de bendición, canales de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.